Muy buenos días, mi nombre es Adriana Peñalba, soy médica nefróloga del Hospital Ángel C. Padilla y soy la jefa de ese servicio. Agradezco al director de este posgrado de terapia intensiva el haberme permitido compartir con ustedes esta conferencia sobre COVID y riñón. Bueno, la presentación clínica, como ustedes conocen, del COVID, tenemos el grado de severidad, va a evolucionar desde asintomático, en el cual un paciente tiene PCR positiva, pero todavía no presenta síntomas y la radiografía en general de tórax es normal. La presentación clínica leve con una infección respiratoria alta o con síntomas digestivos, moderado con una neumonía sin hipoxemia, pero que ya en la radiografía de tórax logramos ver lesiones. El severo, una neumonía con hipoxemia con una saturación menor al 92%, y el paciente crítico con un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, en el cual puede haber diferentes grados de shock, encefalopatía, injuria miocárdica, insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones de la coagulación y el desarrollo del fracaso renal agudo. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología o cómo se van desencadenando todos estos factores que conllevan finalmente a la claudicación de la función del riñón? Bueno, esto se sienta en tres pilares, que es la tormenta de citoquinas, el desarrollo de la neumonía y un estado de hipercoagulabilidad. Esta tormenta de citoquinas condiciona una disfunción endotelial que puede desencadenar el fracaso renal agudo. La neumonía por sí misma, al desarrollar o evolucionar a un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, en la cual generalmente los pacientes requieren algún tipo de ventilación mecánica, puede condicionar factores para el desarrollo del fracaso renal. Incluso este pulmón dañado y secundario inclusive al fracaso renal vamos a tener hipervolemia. El estado de hipercoagulabilidad produce daño endotelial, la formación de microtrombos, el favorecimiento de rhabdomiólisis, de microémbolos e inclusive de infarto renal, lo cual, digamos, lleva al riñón a un estado de disminución de la perfusión arterial y un aumento de la congestión venosa, denominado por los nefrólogos nefropatía congestiva. Bueno, de acuerdo a los estadios, los mecanismos para que favorecen el desarrollo de un fracaso renal agudo, hoy por hoy sabemos que existe un efecto viral directo en el cual puede desencadenar una glomerulopatía colapsante, daño endotelial, coagulopatía, activación del complemento e inflamación. Y también puede desarrollarse por otros efectos indirectos secundarios a el manejo de volumen, a la ventilación mecánica, a la utilización de drogas nefrotóxicas, el hecho de que el paciente puede tener fiebre o estar séptico, la hipovolemia desarrollada por diarrea. Todo esto conlleva, digamos, a una hipovolemia efectiva, digamos, renal, y el desarrollo de una injuria tubular aguda. Todos estos factores como la injuria pulmonar, el uso de nefrotóxicos, el compromiso cardíaco, la infección viral directa, también la activación de macrófagos o el daño mitocondrial, la presencia de rhabdomiólisis y el daño endotelial directo, todos estos factores contribuyen al desarrollo de un fracaso renal agudo en un paciente con COVID. Bueno, a lo largo del tiempo de la evolución de esta enfermedad, ¿cómo se va dando la respuesta inflamatoria de citoquinas?
Una vez que el virus ingresa, produce una infección viral que desencadena o desarrolla una neumonía que en algunos casos de algunos pacientes pueden requerir ventilación mecánica o oxigenación a través de una membrana extracorpórea. Posteriormente tenemos la liberación de citoquinas o tormentas de citoquinas que condiciona la disfunción endotelial y esto lleva a la falla orgánica múltiple. Bueno, aquí tenemos cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Un estadio, hemos dividido al COVID en tres estadios, estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 de una infección temprana en la cual generalmente tenemos síntomas constitucionales y es la fase de respuesta viral. El estadio 2 o fase pulmonar en el cual generalmente el paciente desarrolla disnea, hipoxemia. Generalmente es cuando ingresa al hospital y le hacemos el diagnóstico de esta neumonía viral. Y el estadio 3 o fase de hiperinflamación en la cual depende de la fase de respuesta inflamatoria del huésped en el cual empeora la hipoxemia. Generalmente el paciente debe ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos y su cuadro clínico se caracteriza por un distrés respiratorio y ya la aparición de daño extrapulmonar. Como vemos, tanto el fracaso renal agudo comienza a manifestarse en el estadio 2 y hace su pico máximo en el estadio 3. ¿Cómo es la distribución de la presentación clínica de los pacientes con COVID? Bueno, como todos sabemos, el 80-85% de los pacientes son asintomáticos o tienen síntomas leves, en general no requieren hospitalización. El 15 al 20% desarrollan una enfermedad de moderada a severa que requieren ser ingresados al hospital. De esos, el 6 al 10% necesitan ser derivados a unidades de cuidados intensivos y de esos que están en cuidados intensivos, el 20 al 60% desarrollan fracaso renal agudo y de esos el 20 al 60% requieren terapia de reemplazo renal. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del fracaso renal agudo? Obviamente con los valores de creatinina y con output urinario y tenemos dos criterios para hacer el diagnóstico de fracaso renal agudo. Podemos utilizar el criterio Rifle o el criterio AKI, en el cual no hay diferencias entre uno y otro, ya que están basados en los mismos parámetros, que es el volumen urinario y la creatinina. El sedimento urinario en estos pacientes es variable y puede expresar, digamos, múltiples mecanismos de desarrollo del fracaso renal agudo. Este es un estudio muy interesante que se realizó en Nueva York, en el cual compararon un grupo de pacientes que habían ingresado con diagnóstico probable de COVID, macheados por una cohorte de pacientes que tenían su base de datos previo a la pandemia por COVID. Los pacientes COVID positivos desarrollaron más frecuentemente fracaso renal agudo, más frecuentemente requirieron terapia de reemplazo renal con respecto a los otros dos grupos de pacientes y tuvieron mucha mayor mortalidad. Los predictores para desarrollar un fracaso renal agudo aquí estadio 2 o 3 fue la edad, la raza negra, el sexo masculino, la presencia de diabetes mellitus, la frecuencia respiratoria, el recuento de glóbulos blancos y los niveles de LDH. Por lo tanto, este trabajo pudo concluir que el COVID fue asociado con mayor incidencia de fracaso renal agudo y de reemplazo de terapia renal
y los pacientes con COVID positivo tuvieron un fracaso renal agudo mucho más severo y tuvieron 2 veces más mortalidad comparados con aquellos sin COVID, pero que también tuvieron fracaso renal agudo. Bueno, como dijimos, muchos de estos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria o síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, con lo cual requieren ser ventilados. Entonces este es un estudio muy interesante que incluye 5.449 pacientes y entonces se puede ver que los pacientes ventilados desarrollan más frecuentemente algún grado de fracaso renal agudo y que este fracaso renal agudo no solo es más frecuente sino más severo. Los pacientes con fracaso renal agudo tuvieron necesidad de mayor internación y también tuvieron mucha mayor mortalidad que aquellos que no la desarrollaron. Bueno, entonces resumiendo, ¿cuáles son los mecanismos del fracaso renal agudo en un paciente con COVID? Dijimos que eran múltiples mecanismos. Uno es la hipovolemia, que puede estar desencadenada por pérdidas gastrointestinales, por pérdidas insensibles o por la diuresis. Puede ocurrir una injuria tubular aguda durante el síndrome de tormenta de citoquinas. También sabemos que estos pacientes cursan con ferritina elevada, lo cual produce una injuria tubular directa o la presencia de rhabdomiólisis. Puede haber también un daño glomerular o la presencia de trombosis glomerular, como hemos dicho, una glomerulonefritis colapsante o una glomerulonefritis relacionada con una púrpura trombocitopénica trombótica e incluso se ha determinado invasión de los podocitos por el COVID-19. Por el otro lado, como estos pacientes suelen tener compromiso hemodinámico, entonces se desarrolla una baja perfusión o congestión venosa secundaria a la baja fracción de eyección, a que pueden cursar un shock cardiogénico, una falla secundaria del ventrículo derecho a tromboembolismo pulmonar o alta PIB durante la ventilación. Como les vuelvo a decir, esto es lo que denominamos nefropatía congestiva. Y por el otro lado puede también existir una infección viral directa, ya que se ha encontrado en las biopsias renales ARN viral, lo que implica una replicación dentro del riñón del COVID-19 y también puede ser secundario a que en el riñón hay una expresión muy elevada de la enzima convertidora. Esto es para mostrarle la infección directa por el COVID, en el cual podemos ver tanto en microscopía de luz como en microscopía electrónica la vacuolización tubular y en la microscopía electrónica las células epiteliales vacuoladas y podemos ver los coronas, podemos ver las partículas virales en el parénquima renal. Bueno, durante la pandemia también existen otras enfermedades glomerulares. Este es para mostrarle a un paciente que tenía un rechazo celular en trasplante, que estaba cursando un COVID, pero concomitantemente con ello también un rechazo celular del trasplante. ¿Cuáles son las manifestaciones o cuáles son los hallazgos que tenemos en la orina y en el filtrado glomerular? Bueno, sobre todo después de la primera semana podemos encontrar un aumento de proteinuria, de hematuria, de urea, de creatinina plasmática, sobre todo después del séptimo día, y el desarrollo cada vez más frecuente a partir que va evolucionando el paciente de una injuria aguda renal. También se han descrito lesiones tubulares
no solo a la microscopía electrónica y microscopía óptica, sino también determinado por los hallazgos de laboratorio, como que se ha visto que en estos pacientes hay un aumento de la eliminación de las beta 2 microglobulinas, hay un aumento del índice albúmina creatinina, hay también hipouricemia sin aumento de la uricosuria, hipofosfatemia sin aumento, o sea, a pesar de tener un fosfato normal, y también aminoaciduria, lo que nos está mostrando la alteración funcional del túbulo renal. Este es un estudio que se han hecho autopsias en pacientes por COVID y fundamentalmente lo que se ha encontrado es hallazgos de injuria tubular aguda y que inclusive muchas veces no estuvo en relación con los grados de insuficiencia renal que presentaban estos pacientes. El desarrollo de fracaso renal agudo, ¿en qué momento es más frecuente? Bueno, en este primer estudio que vemos a la izquierda incluyeron 1.392 pacientes, en el cual el 45% de ellos presentó algún grado de fracaso renal agudo en la primera semana de admitido al hospital, y fue cuando tuvieron mayor proporción de estadio 3 de AKI en la primera semana de la admisión. A la derecha vamos a ver un estudio en la cual se incluyeron 9.657 pacientes, en la cual podemos ver que la creatinina en general cuando el paciente es admitido está en un nivel superior al normal, luego sigue aumentando, por supuesto, de acuerdo al estadio de AKI que presentan, pero que los pacientes que sobreviven y son dados de alta, la creatinina al alta es mucho menor que la del ingreso. Bueno, este es un estudio para saber la incidencia, los factores de riesgo y pronóstico del fracaso renal agudo. Esta es una población, es un estudio que se hizo en Wuhan, donde comenzó la pandemia, y ellos describen un 7% de pacientes que presentaron fracaso renal agudo. Los factores para el desarrollo de la misma fue la enfermedad severa, una creatinina basal previa elevada, una elevación del dímero D y una linfopenia en estos pacientes. La mortalidad fue del 14%, ascendiendo al 72% de mortalidad en los pacientes que desarrollaron fracaso renal agudo, teniendo un odds ratio para mortalidad del 5.12%. Este es otro estudio que se hizo en 5 hospitales de Estados Unidos, en el cual incluyeron casi 4.000 pacientes hospitalizados con COVID. Desarrollaron fracaso renal agudo el 46%, y el 50% de estos pacientes que desarrolló fracaso renal agudo fallecieron. De los pacientes dados de alta, el 65% había recuperado la función renal, y fueron dados de alta el 23% con un estadio 1 de AKI, 6% con estadio 2 y 6% con un estadio 3. Muy bien, cuando estamos transitando esta pandemia debemos establecer un programa de calidad de la terapia de reemplazo renal, en la cual debemos tener en cuenta aspectos organizacionales, manejo médico, qué tipo de terapia de reemplazo contamos. Vamos a abocar en este momento al manejo médico del fracaso renal agudo. ¿Cuál es el óptimo manejo del fracaso renal agudo en las unidades de terapias intensivas? Esto está fundamentalmente basado sobre una pirámide donde la base está dada por
en la cual tenemos que poner atención en el óptimo manejo de los cuidados críticos, tales como el tiempo para la intubación. Los pulmones deben estar protegidos por la ventilación, el paciente se debe mantener en euvolemia, debemos hacer un soporte adecuado de nutrición y mantener una sedación adecuada. Una vez que se desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo no típico del adulto, hay que tener precauciones sobre el uso de la PIP elevada, hay que hacer un buen balance entre la FIO y la PIP y hay que hacer un agresivo clearance de secreciones. En la punta de esta pirámide tenemos cuando se desarrollan los tromboembolismos pulmonares, debido a que en estos pacientes tenemos un límite bajo para la anticoagulación sistémica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el manejo de volumen en este paciente? Primero tenemos que hacer una medición del volumen, que podemos hacerlo mediante el examen físico, la presencia de edemas, mediante la ecografía, midiendo la vena cava superior, el pulmón y el corazón. Podemos medir la velocidad de onda de pulso y la elevación pasiva de miembros inferiores. Nuestro objetivo es retornar a la euvolemia, con lo cual podemos hacer el test de estrés de fursemida, que corresponde 1 miligramo por kilo de fursemida, y en aquellos pacientes que ya habían utilizado fursemida previamente se debe hacer 1,5 miligramos por kilo y debemos obtener, para que la respuesta sea positiva, 200 mililitros en las próximas 2 horas. Si con esto no logramos el objetivo, podemos avanzar en los diuréticos de infusión, agregar bloqueo tubular con hidroclorotiazida y si el paciente no responde, plantearnos la terapia de reemplazo renal. Bueno, ¿qué significa una buena función renal? Bueno, como en esta pecera, que el agua está transparente, que el ecosistema está en equilibrio, una buena función renal nos permite pensar adecuadamente y tener ideas brillantes, nos permite crear, como en el caso de Mozart, música que trasciende todos los tiempos, o nos permite ser un ídolo y ser el primero, como en el caso de Messi. Pero cuando tenemos una mala función renal, como vemos esta pecera, está llena de solutos, está todo en desequilibrio, y esto es lo que les pasa a nuestros pacientes, que generalmente cuando hay mala función renal requieren internación en cuidados intensivos. Bueno, ¿cómo vamos a plantearnos el tratamiento de acuerdo a la evolutividad de esta enfermedad? Cuando tenemos una neumonía, bueno, nos tenemos que plantear la ventilación mecánica o la oxigenación mediante membrana extracorpórea. Cuando está la tormenta de citoquinas, podemos plantearnos la terapia de reemplazo renal continua, que en nuestro hospital no disponemos, lo cual nos va a llevar a una protección endotelial. Y en el caso de que ya se produzca el fallo multiorgánico, podemos implementar terapias de soporte, como sería el caso nuestro de la hemodiálisis. Bueno, ¿cuál es el tiempo para la terapia de reemplazo renal en pacientes con fracaso renal agudo por COVID? Cuando tenemos un paciente enfermo, en el caso por COVID, hay una sobrecarga de solutos, pero si tenemos función renal normal, existe un equilibrio entre la capacidad del riñón y la demanda. Por lo tanto, está en equilibrio. Pero cuando comienza a reducir la función renal y hay sobrecarga de solutos, vamos a tener que la capacidad del riñón no es suficiente para manejar esa demanda, digamos, y entonces se produce un gap o brecha entre la capacidad que tiene el riñón y la demanda que tiene el organismo.
Por suerte no hay nada nuevo en el manejo de pacientes con COVID, de aquellos que tienen fracaso renal agudo de otra causa, con lo cual debemos hacer un buen control de volumen y en el caso de que haya una falla del test de fursemida con incapacidad para mantener la volemia, tenemos que plantearnos la institución de la terapia de reemplazo renal. Bueno, ¿cuál es el tiempo? ¿En qué momento debemos hacerlo? Nosotros en la parte superior vemos de los gráficos el tratamiento conservador y en la parte inferior de la línea de puntos la terapia de reemplazo renal. Como vemos en el primer gráfico de la izquierda, a medida tenemos tres tipos, las barras tienen tres colores, la verde que es el exceso de soluto y volumen, las naranjas el desarrollo de enfermedad aguda y las azules la enfermedad renal crónica. Como vemos en el primer gráfico superior de la izquierda, a medida que disminuye la función renal, empieza a aumentar las barras verdes de exceso de solutos y volumen. Pero si esta función renal se recupera rápidamente, este exceso de volumen y solutos se va a comenzar a manejar por el riñón y por lo tanto la sobrecarga va a disminuir. En tanto que a la derecha podemos ver que si la función renal no se recupera y va en detrimento en forma continua, cada vez más vamos a tener un exceso de soluto y volumen y el desarrollo de fracaso renal agudo instaurado. Con respecto a las terapias de reemplazo renal, a medida que disminuye la función renal, si nosotros hacemos este reemplazo con diálisis tempranamente, vamos a evitar la sobrecarga de soluto y volumen que nos hace mucho más difícil el manejo que si lo hacemos tardíamente. Bueno, tenemos cuatro opciones para hacer terapia de reemplazo renal en terapias intensivas, pero nosotros en nuestro hospital contamos solo con la hemodiálisis intermitente, tenemos máquinas convencionales y cuando la disponibilidad nos lo permite, hacemos terapia de reemplazo renal diaria con diálisis que intentamos sea lo más prolongada posible, entre 4 y 5 horas. Bueno, para comenzar la terapia de reemplazo renal debemos tener un acceso vascular. Para eso debemos tener en cuenta si el paciente está a ventilación en prono o sin ventilación en prono. En el caso que esté en prono, se debe acceder a la vena yugular posterior derecha con un catéter de 15 centímetros de longitud y un diámetro mayor de 12 French. Y si el paciente no está pronado, podemos hacerlo a través de una vena femoral con una longitud de 24 centímetros. El tipo de elección de modalidad va a depender sobre todo de la disponibilidad que tengamos en cada centro tratante. Lo ideal es que si tienen inestabilidad hemodinámica se utilicen terapias lentas o terapias extendidas y sin inestabilidad hemodinámica las terapias pueden ser intermitentes. También tenemos que tener en cuenta que la anticoagulación debe adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes. Este es un estudio interesante, multicéntrico, que incluyeron 3.000 pacientes y los factores de riesgo que determinaron la probabilidad de terapia de reemplazo renal en estos pacientes fueron el sexo masculino, la raza negra, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad. Cuanto mayor índice de masa, mayor probabilidad de requerir terapias de reemplazo, el hecho de tener una enfermedad renal crónica previa, la PAFI menor de 200 y el dímero D mayor de 2500.
En resumen, lo que hemos dicho, hemos comentado en todo este desarrollo es que el COVID severo está asociado con un aumento de incidencia y severidad del fracaso renal agudo. Los mecanismos son multifactoriales, pero en gran parte son similares a pacientes críticos no COVID. Por lo tanto, es fundamental el manejo de estos pacientes con un óptimo de los cuidados críticos, especialmente del manejo del volumen, y las terapias de reemplazo renal son frecuentemente necesarias en estos pacientes, pero deben ser optimizadas para maximizar la eficiencia y minimizar los riesgos del personal de salud. Quiero compartir con ustedes un trabajo que hicimos en el servicio de nefrología de nuestro hospital, en el cual denominamos el fracaso renal agudo por COVID en el hospital. ¿Cuál fue el número de tratamientos de hemodiálisis que hicimos en tiempos de COVID? Nosotros realizamos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020 179 tratamientos, de los cuales 80 correspondían a pacientes COVID positivo. Dializamos 49 pacientes, en los cuales 23 pacientes fueron con diagnóstico de COVID, y el número de tratamientos que recibió cada uno de estos pacientes fue una media de 3.3 con un rango entre 1 y 10 sesiones. El objetivo del estudio fue analizar diferentes variables y correlacionarlas con los tratamientos de hemodiálisis, lo cual nos permitiera modificar estrategias para mejores resultados durante la segunda ola del 2021. Incluimos 102 pacientes COVID positivos. El 94% provenían de unidades críticas. La edad promedio fue de 57 años, una preponderancia en varones 64%, 39% fueron diabéticos, hipertensos el 58%, tomaban IECA como medicación antihipertensiva el 50% de los pacientes, estuvieron en la RM el 72% y el promedio de días de internación fue de 19.3 días. La ferritina media de estos pacientes fue 1553, el dímero D de 2817, la procalcitonina de 1173 y la de LDH de 967. Pero debemos tener en cuenta que solo en el 41% de nuestros pacientes pudimos determinarle ferritina, el 22% solamente el dímero D y el 22% la procalcitonina. La creatinina media de estos pacientes fue de 2.2. La disminución del volumen urinario se presentó en el 55% de los pacientes y solo el 20% de estos pacientes tenían pedido un análisis de orina. Cuando comparamos el output urinario o la diuresis en los pacientes de acuerdo al nivel de creatinina, vemos que los pacientes con disminución de la diuresis tenían mayor creatinina que aquellos que no presentaban dicha disminución. De acuerdo a los criterios ACI, el 48% permaneció con función renal normal, el 15% desarrolló ACI estadio 1, el 3% estadio 2, el 11% estadio 3 y el 23% desarrolló un fracaso renal agudo ACI 3 que requirió terapia de reemplazo renal. Cuando comparamos el estadio de fracaso renal agudo de acuerdo a criterio ACI versus criterio Rifle, vemos que se pueden utilizar indistintamente cualquiera de estas dos clasificaciones porque no hay diferencia entre las mismas. Cuando comparamos el hecho de presentar fracaso renal agudo con el output urinario, vemos que los pacientes con función renal normal prácticamente
no tuvieron problemas de diuresis, en tanto que los que en los diferentes grados de AQI de nuestros pacientes, a medida que progresó la gravedad del AQI, fue disminuyendo el volumen urinario, siendo el 95% la disminución de este volumen urinario en los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal. Con respecto a los niveles de creatinina, los pacientes que requirieron diálisis tuvieron mayor creatinina que aquellos que no requirieron. Y un dato interesante de evaluar es que casi la mitad de los pacientes que requirieron diálisis la necesitaron en la primera semana de su internación. Cuando comparamos la necesidad de hemodiálisis con respecto al índice de masa, vimos que en nuestros pacientes teníamos un 20% que tenía sobrepeso y obesidad, y cuando comparamos este parámetro con la necesidad de diálisis, vemos que los pacientes en diálisis tenían mayor sobrepeso y obesidad que aquellos que tenían peso normal. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para que estos pacientes requirieran hemodiálisis? No encontramos diferencia con respecto al sexo, a la diabetes, a la presencia de hipertensión, al que estén medicados con IECA, que estén o no en ARM y que tengan niveles diferentes de ferritina. Solamente lo que fue un factor predictivo fue el volumen urinario, y hay algo que destacar, que los pacientes que requirieron hemodiálisis tuvieron mayor niveles de LDH que aquellos que no la necesitaron. Con respecto a la mortalidad, y aquí vemos que cuando comparamos los pacientes sin fracaso renal agudo con respecto a aquellos que la desarrollaron, la mortalidad fue mucho menor en aquellos que no tuvieron fracaso renal agudo. Y esta mortalidad fue increciendo de acuerdo a la mayor severidad del fracaso renal agudo, llevando al 92% en aquellos que necesitaron diálisis. El 72% de nuestros pacientes estuvo en ARM, y cuando valoramos en estas curvas de Kaplan y Meyer, los pacientes con ARM tuvieron menor sobrevida que aquellos que no la requirieron, y tuvieron mayor riesgo de muerte los pacientes en ARM que aquellos que no la necesitaron. Con respecto a la mortalidad total, fue de un 70%, y los pacientes que requirieron hemodiálisis tuvieron una mortalidad mayor que aquellos que no requirieron terapia sustitutiva renal, entre una comparación entre el 91 y el 63%, con una diferencia estadísticamente significativa. Cuando comparamos la mortalidad con la edad, los pacientes que fallecieron tuvieron mayor edad, pero hay que tener en cuenta que fíjense que la edad media de estos pacientes era de tan solo 60 años. Con respecto a mortalidad y hemodiálisis, podemos ver que ambas curvas son prácticamente iguales en los primeros 15 días, con lo cual no hubo diferencia en la mortalidad de aquellos que necesitaron o no terapia de sustitución renal. Sin embargo, estas curvas empiezan a despegar a partir de los 15 días, siendo mayor el riesgo de mortalidad en aquellos que necesitaron diálisis, y menor la sobrevida de los mismos. Es muy importante saber no solo cuáles son nuestros resultados, sino compararnos con otros centros que también atendieron pacientes con COVID. Para eso elegimos un centro de Wuhan, uno de Nueva York, del Monte Sinaí, y el Hospital Padilla. Nosotros vimos que el porcentaje de muerte fue prácticamente similar en los tres casos, y el odds ratio de mortalidad
fue prácticamente similar en los tres centros. Cuando comparamos estos resultados con el grado de AQI que presentaron estos países, podemos decir de que hubo gran dispersión de acuerdo al estadio de AQI entre los diferentes centros. La mortalidad fue similar, como dijimos, aún en estadio 3 con terapia de reemplazo renal, pero es interesante que en el Reino Unido dividieron sus resultados en dos tiempos, digamos, hasta abril del 2020 y hasta julio del 2020, y vimos cómo hubo una disminución importante de la mortalidad en el segundo periodo de la pandemia de este país. Esto para que ustedes después puedan consultarlo, está libre para cualquiera de ustedes. Es el consenso del grupo de manejo del fracaso renal agudo mundial, en el cual se establecen todas estas guías que hemos desarrollado a lo largo de esta. Por lo tanto, podemos concluir con nuestro trabajo que tenemos una prevalencia similar de estadios de AQI y terapia de reemplazo renal que otros centros en el mundo, que la mortalidad general por AQI y por terapia de reemplazo renal está dentro del rango publicado, la última en el límite superior, y que tuvimos escasas determinaciones de predictores de mal pronóstico. Las estrategias que nos establecimos para el 2021 es pedirle orina completa cada 7 días y proteinuria a nuestros pacientes COVID, tener disponibilidad en nuestro hospital de ferritina, dímero D, procalcitonina y LDH para poder evaluar tempranamente los factores pronósticos, indicar hemodiálisis en AQI3 por creatinina independientemente del output urinario, y establecer un programa de hemodiálisis diaria y si es posible prolongada. Para eso debemos contar con el recurso humano y los insumos. Y estamos haciendo ahora un estudio prospectivo para evaluar los resultados mensualmente, haciendo un seguimiento mensual hasta en estos pacientes que son dados de alta hasta 3 meses posteriores a la misma. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado y cualquier cosa estoy a su disposición para cualquier consulta.